Hola, pues hoy voy a seguir con la serie de los temas de Edgar Morin del pensamiento complejo, pues en otro matiz porque considero que el pensamiento complejo es una herramienta que verdaderamente nos podría llevar a un cambio en las concepciones, en las ciencias, en los entendimientos, porque el pensamiento complejo es el que nos va a dar la posibilidad de tener un conocimiento creativo, porque nos hace pues realmente atrevernos a pensar de otra forma, atrevernos a buscar lo que la realidad emerge para hablarnos, es un conocimiento que, como ya he señalado en otros temas, pues contiene la contradicción, y entonces esto nos lleva más allá de la lógica, porque la lógica no es suficiente, ni la argumentación son suficientes para elaborar un conocimiento. Es decir, la lógica y la argumentación lo que nos hace pues es en un aspecto solamente enseñarnos lo que tiene una estructura en el pensamiento, pero no va más allá de esa estructura. Es en todo caso algo que se vuelve rígido, que alguien quiere demostrar y que trae a cuenta pues quizá algunas teorías científicas, algunas evidencias, pero no va más allá de esa estructura, de las premisas y de la conclusión. Incluso a veces ni siquiera la conclusión se deriva de las premisas. ¿Por qué? Porque el pensamiento es algo que emerge, es algo que fluye, que escapa a este rigor, y que para que sea un pensamiento que abarca la realidad, pues como ya lo he señalado, hay que incluir la imaginación, los sentimientos. Y entonces, si por ejemplo ponemos al alumno a pensar por sí misma o por sí mismo, es algo que va a fluir con su pensamiento, con sus ideas, con su experiencia, y lo va a volver suyo. Cuando queremos que todo sea sistemático, racional y lógico, es algo que es asfixiante. Y lo que dice Edgar Morin es que el tejido de lo que llamamos real comporta capas, agujeros, emergencias que son sublógicas o supralógicas o alógicas y extralógicas, porque si realmente estamos pensando pensamiento, yo creo que quiere decir movimiento de mi mente para captar ese fenómeno, esa realidad, esa complejidad que quiero explicar. Y por ejemplo, ¿por qué decimos que es plural, que es simbólica la forma compleja, que desafía la lógica? Porque debemos dejar que emerja el ser, que tiene ramas multidimensionales, que tiene muchas capas, muchas redes, que lleva a otras raíces, que hay que tejer el contenido de forma creativa a través de varias fuentes y cauces. Y entonces el sistema cognitivo es complejo, y no hay que evitar caer en aporías, en paradojas, en contradicciones y en ambigüedades. Pero así lo vamos construyendo, así lo vamos perfilando a veces en matices, y
Por ejemplo, si quiero explicar el tema del amor, pues es un tema que se va a explicar desde la antropología, desde el psicoanálisis, desde la metafísica, desde la espiritualidad, a veces desde la biología, que tiene sus teorías de que el amor es simplemente un componente de hormonas, pero la metafísica te habla del alma enamorada y la antropología pues te habla de las formas en que una comunidad tiene creencias y comportamientos, pero a esto hay que agregarle la experiencia personal, la propia vida y pues agregarle y profundizar y ampliar nuestro sentido del amor si vemos a Platón y que Platón nos dice que el amor es un motor, que es algo dinámico y que pues al ser dinámico es aquello que nos da movimiento. Y si nos da movimiento, pues quiere decir que nos empuja a realizar aquello que amamos, sea el amor por la pareja, por la familia, por los hijos o por el conocimiento. Entonces, esta realidad es sumamente diversa, compleja, múltiple y tienen que intervenir varias corrientes, varios perfiles. Tenemos que ir viendo su contenido y en la medida que sumamos, pues tenemos un conocimiento que une varias fuentes, que une varias perspectivas y cuando nos encontramos con la contradicción, pues nos movemos para ver, bueno, ahora cómo lo explico de forma más inteligente. Tengo que ser creativa frente al desafío, tengo que imaginar, intuir, inventar las nuevas formas que me permitirán darle una novedad a ese concepto. Dice Edgar Morin, en lo real hay brechas de inteligibilidad que escapan a la lógica. El amor, al ser un concepto que implica el dinamismo, pues es algo que nos va a llevar a fortalecer la vida, es algo que nos da fuerza, que es conflictivo, que implica sentimientos, pero a la vez es una virtud. Entonces, ¿cómo explico un concepto que es sentimiento y que es virtud? Como es virtud, es un hábito y entonces tengo que recrearlo todos los días. Pero si lo dejo en el nivel de los sentimientos, que hay teorías que exponen, bueno, hay que amar y hay que dar esa fuerza a todos los seres humanos y es el motor que nos lleva a querer compartir y ayudar. Bueno, pues son las dos cosas, pero ¿cómo incluyo que es un sentimiento, pero a veces los sentimientos desaparecen? ¿Y cómo lo hago entender como una virtud, que es un acto que me lleva a moverme hacia el otro? Entonces, bueno, sí es verdad que el pensamiento complejo es una dificultad que incluso en la tradición filosófica se considera que el pensamiento complejo no tiene una base noble porque trae confusiones, incertidumbre, desorden, perdón. No se asocia siempre con una epistemología estrictamente científica y entonces tienden a rechazar el pensamiento complejo. Sin embargo, dice Edgar Morin, si nosotros tenemos un pensamiento rígido, unidimensional, esto es lo que realmente mutila el pensamiento, mutila el conocimiento, porque reduce el pensar a una sola visión.
Entonces a veces cuando tratamos de acceder a la verdad, pues a veces hay que afirmarse en una expresión artística, a veces en un sentimiento lúcido, a veces hay que buscar aquello que nos lleve a hermanarnos. ¿Qué conocimiento me lleva a sumar emociones? ¿Dónde está un pensamiento claro, que también es transparencia, por ejemplo, en la investigación, en la honestidad de lo que voy descubriendo, en la autenticidad de eso que surge no solo de mi mente, sino de mi corazón, de mis entrañas, de mi experiencia, de mi sabiduría? Y entonces incluso a veces tenemos que balbucear el conocimiento para ir decantando y para ir incluso a través del cuestionamiento de lo que se da, pues ir decantando qué queda más transparente, más claro, cuál es la esencia de esta suma de saberes. Bueno, pues esto es lo que quería tratar en el tema del pensamiento complejo de Edgar Morin, que pues como sabemos es también algo que se está construyendo, y espero que nos ayude a todos a meditarlo, y pues cualquier comentario que tengan pues sería bueno dialogarlo. Gracias.